Cumplir la ley antilavado solía ser abrumador. Con Prevenet, la ley se entiende, se automatiza y se cumple. Más de 9 años impulsando el cumplimiento en México. Ahora con inteligencia artificial para detectar, analizar y alertar. Reduce riesgos, cumple con confianza en menos tiempo. Una plataforma intuitiva hecha para ti, donde el cumplimiento fluye con naturalidad. Te acompañamos en cada paso. Y cuando necesitas ayuda, siempre hay alguien para ti. Tu información siempre segura, resguardada en la nube con total confidencialidad. Con Prevenet, cumplir con la ley ahora es más fácil que nunca. En Prevenet, los clientes no nos buscan solo para cumplir, nos buscan para tener control. ¿Sabes si ya superaste el umbral de aviso por acumulación? Con la LFP ORPI no basta revisar operación por operación, debes analizar los últimos 6 meses. Pero con Prevenet lo ves en segundos. Tan solo entra a tu actividad vulnerable, selecciona el sujeto obligado y visualiza tu tablero. Los colores te dicen todo, sin color, sin riesgo. Amarillo, inicien a superar el umbral de acumulación. Rojo, ya debes presentar aviso. Azul, aviso enviado. Verde, aviso aceptado. Sin Excel, sin cálculos manuales, sin incertidumbre. Subes tus operaciones y el sistema te alerta automáticamente. Cumplir no debería ser complicado. Con Prevenet es automático, es seguro y es el original. Analiza y valida de forma masiva tus operaciones ahorrando un 70% de tiempo para presentar tus informes. ¿Cómo hacerlo? Selecciona la actividad vulnerable de tu interés. Ve al sujeto obligado y en la parte de carga de Excel, selecciona la opción de validar para verificar la información. Con tu Excel previamente llenado, cárgalo y verifica los datos. Amplía el detalle de los errores para observar la falla. Corrige tu plantilla, vuelve a cargar los datos y si ya estás seguro de que no tiene errores, selecciona la opción de validar y guardar datos. Vuelve a seleccionar la plantilla corregida. Verifica que todas las operaciones son correctas y listo. Ya puedes proceder a generar tu informe. Gracias por acompañarnos en una edición más de estas pláticas que preparamos especialmente para ustedes. El día de hoy tenemos un tema realmente interesante y muy útil sobre qué debes considerar antes de regularizarte. Un tema clave para tomar decisiones informadas y estratégicas. Es un gusto presentarles a nuestros ponentes, la contadora Alejandra Vallejo, licenciada en Contaduría con máster en Administración, cuenta con diversas certificaciones en materia de prevención de lavado de dinero por la CNBV y la UIF. Su trayectoria incluye roles de liderazgo como expresidenta del Comité de PLD de World Compliance Association, capítulo México, así como ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de PLD del IMCP. Además, es una reconocida conferencista a nivel nacional y articulista en temas clave de su especialidad, participando activamente en el fortalecimiento del cumplimiento y la integridad financiera en México. Sin duda, una experta con gran experiencia en el tema que hoy nos convoca. Maestra Alejandra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también damos la bienvenida a el licenciado Alejandro Ponce, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios de maestría en contribuciones y en gestión de riesgos, con especialidad en prevención del lavado de dinero. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en defensa fiscal y desde hace más de 10 años se ha especializado en la asesoría en materia de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Es consultor y asesor de empresas, incluyendo compañías de tecnología dedicadas al desarrollo de soluciones para el cumplimiento antilavado. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional. Actualmente coordina el Comité Técnico de Prevención del Lavado de Dinero de la World Compliance Association, capítulo México, y ha participado en diversas comisiones técnicas y nacionales en la materia. Bienvenido, licenciado, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Excel. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días a todos. Pues gracias por acompañarnos una vez más en uno de los webinars de Prevenet. Y bueno, pues vamos a hablar sobre este tema de qué hacer cuando se tienen avisos que no se han presentado, avisos pendientes, avisos omisos, porque bueno, pues siempre es mejor estar regularizado a no estar, ¿no? A veces cuando alguien no ha presentado los avisos de las operaciones que realiza, nos preguntan, oye, pues ¿qué me conviene más? Mejor no lo presento o lo presento, pero va a estar extemporáneo. Siempre es mejor presentarlo porque
en este tema hay dos tipos de incumplimientos en los que se puede incurrir, ¿no? Tres. El primero sería la omisión de la presentación del aviso. El segundo sería la presentación extemporánea y aquí encontramos, bueno, un tercero porque depende del plazo de extemporaneidad con la que se presenta el aviso. Si el aviso se presenta con una extemporaneidad de 30 días, hay una infracción. Y si el aviso se presenta con una extemporaneidad superior a 30 días, es otra infracción. Entonces tenemos tres infracciones en las que podemos incurrir y cada una tiene una multa distinta. La omisión de aviso se sanciona con multa mínima de 10,000 UMAS, que 1.171.000 aparte. más de 1 millón. La segunda, bueno, una de las extemporaneidades, la de más de 30 días, se sanciona actualmente con multa de 2,000 UMAS, que son como 220 y tantos mil pesos. Y la extemporaneidad de hasta 30 días se sanciona con multa mínima de 200 UMAS, 23,000 pesos aproximadamente. Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Estar expuestos a una multa de más de 1 millón de pesos o a una multa de 23,000, casi 500 pesos, ¿no? Esa es la diferencia entre no presentar el aviso o presentarlo de forma extemporánea. Bueno, la extemporaneidad mayor a 30 días actualmente se sanciona con 200,000, pero bueno, 200,000 es mucho menor a 1 millón de pesos. Entonces, bueno, por eso es que siempre conviene más presentar los avisos, aunque sea de forma extemporánea. Algo que también, una pregunta, una duda que surge en estos casos es cuando alguien no ha presentado avisos o incluso que no se ha dado de alta en el portal, pues la pregunta es, bueno, y me doy de alta y empiezo a cumplir a partir de hoy o con una fecha retroactiva, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues alguien que lleva 3 años, 5 años, 8 años llevando a cabo la actividad vulnerable, la pregunta es, ¿empiezo a cumplir a partir de ahora o regularizo periodos anteriores? La recomendación también siempre es regularizarlos, por lo menos los últimos 5 años, porque son los que puede revisar la autoridad. Y en muchas de las actividades vulnerables, la autoridad supervisora, el SAT, puede tener información de que hemos estado llevando a cabo la actividad vulnerable y obviamente el SAT sabe que no estamos dados de alta, que no hemos cumplido con el envío de los avisos. Por ejemplo, Todo está relacionado con un CFDI, ¿no? En la mayoría de las actividades vulnerables. Y como el SAT es la autoridad supervisora, es muy fácil que tenga identificado quiénes llevamos a cabo actividades vulnerables y de quienes llevan a cabo actividades vulnerables, quién no está dado de alta. En la mayoría tienen las herramientas para saberlo, a lo mejor hay unas que se esconden un poquito más, como en la cuestión de préstamos, si no hay intereses, no hay un CFDI, a lo mejor ahí se pierde un poquito y tarda un poquito más la autoridad en detectarlo. En el caso de servicios profesionales depende mucho cómo se timbren los recibos o los CFDI. Dependiendo qué concepto pongamos, a lo mejor es un poquito más difícil que lo detecten, pero al final de cuentas, en la mayoría de las actividades, el SAT tiene las herramientas para saber y determinar si estás llevando a cabo una actividad vulnerable y si no estás cumpliendo. Sí. Entonces, por eso es que, aunque no estemos dados de alta en el portal, estamos expuestos a que pueda haber alguna revisión, que pueda haber sanciones, porque sí hemos llevado a cabo las actividades vulnerables. Bien, entonces, la recomendación siempre va a ser que es mejor regularizarse, que es mejor presentar los avisos de por lo menos los últimos 5 años. Claro, si la actividad vulnerable se empezó a realizar hace 2 años, bueno, pues sería de los últimos 2 años. Bien. Tampoco es tan fácil decir, bueno, ya me voy a regularizar y ya. Al final de cuentas, la omisión, la multa más grande o el incumplimiento más grande es la no presentación de los avisos. Pero para yo poder presentar un aviso, yo tuve que haber integrado un expediente y tener determinada información y determinados datos para poderlo presentar. Entonces, siempre va a ser mejor estar regularizado, pero antes de tomar cualquier decisión, sí se tiene que hacer un análisis qué actividades llevé a cabo en los últimos 5 años, y ya que tengamos el número de operaciones que llevamos a cabo, bueno, quiénes fueron esos clientes y si estoy en posibilidad de conseguir datos y documentos de estos clientes, ¿no? Porque al final de cuentas, si no tengo la información para poder presentar el aviso, pues por más intención que tenga de regularizarme, no lo voy a poder hacer. Entonces, tampoco es tan fácil llevar a cabo un proceso de regularización. No todos
no vamos a poder conseguir información de todas las operaciones. Yo no veo ahorita, por ejemplo, si yo vendí un reloj hace 3 años, yo no voy hablándole a mi cliente hace 3 años, por favor, dame tus datos y tus documentos y aparte fírmame, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Hay actividades que a lo mejor se facilitan, como el caso de arrendamiento. Si tienes la suerte que el arrendatario todavía sigue siendo el mismo, bueno, si no tienes documentación es fácil conseguirla. O a lo mejor al momento, tú no tienes nada que ver con PLD, pero al momento de que firmaron el contrato tienes ciertos datos y ciertos documentos que te va a permitir presentar el aviso. Entonces sí tenemos que llevar a cabo un análisis en los últimos 5 años, cuántas son las operaciones, cuáles son mis omisiones. Hacer un cálculo del riesgo, híjole, si me cae hoy la autoridad en estos 5 años y estos son mis incumplimientos, la multa va a ser de 2, 3, 5, 10, 100, 200 millones, ¿no? Y después de tener el riesgo ya medido, de saber de cuánto es mi riesgo ahorita, qué tanto me puedo regularizar, tratar de conseguir toda la documentación y todos los datos y volver a hacer otra vez la escaneada o el cálculo de, bueno, si me regularizo ese riesgo de 100 millones, ¿en cuánto pudiera quedar, no? Y ya veré si puede caer en 1 millón o en dos, híjole, de tener un riesgo de 100 millones a tener un riesgo de uno, pues me voy por el riesgo de uno. Entonces, tampoco se trata de hoy darme de alta en el portal y empezar a cumplir, si no tengo toda la información y toda la documentación para poderlo hacer. Sí, exactamente, ajá, ese es el punto, o estos son los puntos importantes de la plática de hoy, porque pues muchas veces quienes quieren regularizarse, pues piensan que es nada más presentar avisos y las obligaciones, bueno, son muchas, ya ahorita mencionaste algunas, ahorita vamos a ver varias, y o sea, si una persona dice, bueno, me voy a regularizar, presento los avisos, primero, si no tienes el expediente, pues vas a batallar con la información que debe tener el aviso. A lo mejor no la tienes completa, a lo mejor no tienes el soporte documental. Bueno, posiblemente puedas presentar el aviso con los datos mínimos que debe llevar el aviso, pero eso no significa que te estés regularizando de forma correcta y de forma completa, porque no estarías cumpliendo con todas las demás obligaciones. Y bueno, es cierto que la ley ahora con la reforma contempla este beneficio de que no te van a sancionar si te regularizas de forma espontánea, pero bueno, ahorita entraremos un poco a más detalle de ese tema de la regularización y del beneficio de que no te sancionen. Pero bueno, obligaciones, ya mencionabas integrar el expediente de identificación, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, has mencionado varias, pero, por ejemplo, siempre que nos regularizamos, estamos con el riesgo de que la autoridad nos supervise. Si no estoy cumpliendo, existe el riesgo de que la autoridad me practique una visita de verificación. Si me regularizo extemporáneamente, tengo el riesgo de que la autoridad me practique una visita de verificación porque pues ya sabe que hay por lo menos avisos extemporáneos. Y bueno, si yo me voy a regularizar, debo saber que la autoridad en algún momento puede venir a revisar esa regularización que hice, ese cumplimiento extemporáneo que llevé a cabo. Y cuando la autoridad venga, si encuentra algunos incumplimientos, si encuentra que pues, los expedientes están incompletos, que los avisos tienen avisos mal o incompletos o incorrectos, pues me podrá sancionar. Entonces, debo hacer la regularización con el propósito de que el día que la autoridad me venga a revisar, pues encuentre el menor número de incumplimientos para que no me sancione. ¿Quieres que me hagas alguna pregunta antes de...? Este, Hay algunas preguntas que están en el chat que ya nos están poniendo en la sección de preguntas. Ahorita vamos a ir viendo si hay alguna que esté dentro de los temas que estamos comentando y si no, bueno, las dejaremos al final como casi siempre lo hacemos. Bien, entonces, y tenemos que la obligación de integrar el expediente de identificación, obligaciones, por ejemplo, de expedir comprobantes, de respetar límites del efectivo, y aquí es donde ya empezamos a entrar en pues en los puntos más delicados de una regularización, porque si yo quiero regularizar el cumplimiento de operaciones de hace 4 años y resulta que al hacer este análisis descubro que un cliente me pagó en efectivo una cantidad superior a la permitida hace 4 años,
pues ahí ya tengo un problema, ¿no? Porque si eso ocurriera el día de hoy en una operación que estamos llevando a cabo ahorita, la disposición es muy clara. Yo debo de devolverle al cliente esa cantidad que se excedió y se la debo devolver en la misma forma, es decir, en efectivo. Y si es una operación que estamos llevando a cabo en la actualidad, pues le hablo al cliente, le explico la situación, lo cito, nos ponemos de acuerdo y le devuelvo el efectivo, me firmo un recibo y bueno, ya cumplo con lo que dice la norma. Pero si es una operación de hace 4 años, ya se empieza a complicar la situación porque pues primero Ya tener, cómo deshago la operación. primero tendré que encontrar al cliente, ¿no? Y luego, efectivamente, ¿no? ¿Cómo le hago para regresar el dinero de esa operación de hace 4 años Y que me lo vuelva a que pagar. me lo vuelva a pagar, ¿no? Entonces, este diagnóstico o esta revisión, pues es exactamente para ir detectando todos estos detalles y ver si vamos a poder regularizar, qué tanto vamos a poder regularizar y sacar el riesgo. Exacto. Al final voy a decir, bueno, sabes, tenemos 3 operaciones en las que tuvimos pagos en efectivo superiores a los límites. Pues ya sabemos que esas no las vamos a poder deshacer Sanas. y si un día la autoridad nos revisa, las va a encontrar y si nos revisa esos periodos y Y la multa es de 1 millón. la multa es de 1 millón, ¿no? Pero bueno, además tendría la omisión de los avisos, entonces 2 millones. eso serían otras multas que a lo mejor si yo permanezco sin regularizarme me podrían multar, no sé, con 30, 40, 50 millones y si me regularizo y solamente quedan estas omisiones, pues las multas serían de 3 millones. Sigue habiendo un riesgo, pero es muy diferente. Entonces, exactamente por eso hay que hacer ese análisis y bueno, para esto es bien importante que revisemos el artículo 17 de la ley para que veamos muy bien cuáles son las actividades vulnerables que están contempladas y podamos determinar cuáles son las que hemos llevado a cabo. Nos ha tocado ver muchísimo que hay gente que se ha dado en el portal, que está cumpliendo como ellos piensan que deben de cumplir, pero al momento de revisar te das cuenta, oye, ni siquiera estás llevando a cabo una actividad vulnerable, ¿para qué te diste de alta, no? Y aun y cuando ellos estuvieron presentando su información y demás, cual ellos quisieron, en el momento de una visita de verificación, si no se atiende de una manera adecuada, aun y cuando no hubiera sido sujeto obligado, la autoridad te puede sancionar. Entonces, lo primero, como dice Alejandro, es ver este artículo 17 y realmente determinar si estoy llevando a cabo una actividad vulnerable o no estoy llevando a cabo una actividad vulnerable, ¿no? Si no la estoy llevando y estoy de alta en el portal, hay ciertas cosas que debes de cumplir antes de darte de baja. No es como que, ay, no lleva a cabo actividad vulnerable, me equivoqué, ya no doy de baja hoy. También hay un proceso de regularización que se tiene que hacer por el simple hecho de haberte equivocado y haberte dado de alta. Algo que deben hacer, pues yo creo que todas las personas, sería primero verificar si están o no están dadas de alta en el portal de prevención de lavado de dinero. Claro, todas las que tengan alguna actividad relacionada o que se pudiera relacionar con actividades vulnerables. Porque esta ley entró en vigor en el 2013 y en ese entonces hubo varias personas que pensaron que les aplicaba esta ley y se dieron de alta en el portal. Se dieron de alta, en realidad no les aplicaba y pasó el tiempo, nunca presentaron avisos, no llevaron a cabo nada relacionado con el cumplimiento y como están dados de alta, hoy les llega una visita de verificación del SAT. Algunos de estas personas pues piensan, pero si yo nunca me he dado de alta, si yo no realizo actividades vulnerables, ¿por qué llegan conmigo? Resulta que sí se dieron de alta por error, indebidamente, equivocadamente y no hicieron nada, ¿no? Entonces, esto es muy fácil de confirmar y es importante que lo hagan para saber si pueden estar un poco tranquilos o deben estar preocupados porque existe esta posibilidad. Bueno, es entrar al portal de prevención de lavado de dinero. Hay una sección que dice sistema del portal de prevención de lavado de dinero. Ahí nos va a pedir nuestra firma electrónica para poder ingresar al portal. Si tú haces esta prueba, pones tu firma electrónica y lo primero que te sale en el portal es bienvenido, tiene notificaciones pendientes, significa que estás dado de alta en el portal. Si te parece un video para poderte dar de alta, pues bueno, ahí ya no. Estás dado de alta, ¿no? Entonces, eso digo, sería para confirmar si resulta que sí estamos dados de alta y no hemos presentado avisos, no tenemos cumplimiento, bueno, pues ahí es muy importante
ver qué se tiene que hacer ese diagnóstico para ver si me tengo que regularizar, cómo me tengo que regularizar, si tengo que seguir dado de alta o me puedo dar de baja, pero todo esto habiendo hecho el análisis, el diagnóstico y desarrollando un plan de cómo hacer esta regularización. Porque si digo, no, yo no debo estar dado de alta y me doy de baja y no revisé todos los detalles y mañana llega el SAT a hacer una verificación, pues ya me di de baja, ya no presenté lo que tenía que presentar y va a ser igual un problema, ¿no? Entonces, eso hay que hacer. Ahora, si no estoy dado de alta, qué bueno, porque, bueno, primero, a lo mejor no estoy obligado a darme de alta, y si estoy obligado a darme de alta, tengo que hacer el diagnóstico, el análisis, de programar cómo voy a hacer la regularización antes de darme de alta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy? Por lo pronto, hasta ahorita, la autoridad está revisando a gente que está de alta, que no ha cumplido con la presentación de los avisos, o que ha cumplido de manera extemporánea, o están en tiempo, pero hay algún error en el llenado de los avisos que le hace creer a la autoridad que está fuera de los plazos. Pero eso es lo que está pasando ahorita. Yo no sé si la siguiente tanda de revisiones va a ser, ahora sí, vete contra todos aquellos que están llevando a cabo una actividad vulnerable que no están dados de alta. Es otra probabilidad. Ahorita no se ha dado. Ahorita, yo no he sabido de alguien que no está dado de alta y que le llegue una revisión. Pero pues, a día de mañana pueden empezar a llegar estas revisiones. No, las primeras fueron por extemporaneidad o omisión de avisos, pero pues la siguiente tanda sí puede ser por todos aquellos que no están dados de alta y sí llevan a cabo una actividad vulnerable. Entonces, cuando escuchamos, bueno, no, mejor no me doy de alta, total, no, es más probabilidad de que me revisen si estoy de alta que si no, pues ahorita sí, pero en un mes o dos ya no sabemos. Entonces, sí es importante llevar a cabo esta regularización previo a un diagnóstico, nada más para saber a qué me voy a enfrentar. Hace algunos años, por ejemplo, les enviaron algunas como invitaciones, en el 2018, comunicados a través del buzón tributario, ¿verdad? Eran comunicados en donde señalaban que por la actividad que tenían en el RFC, por ejemplo, servicios de construcción, que el SAT invitaba al contribuyente para que revisara si realizaba actividades vulnerables, pues se diera de alta y cumpliera. Era solamente una invitación, porque, bueno, pues el SAT sabe que hay muchas personas que realizan actividades vulnerables y no están dados de alta, pero exactamente, y lo decía en la invitación, haz un análisis para ver si estás obligado, porque en temas, por ejemplo, de construcción, que es luego donde hay mucha duda, la actividad vulnerable se realiza cuando se vende el inmueble construido, no cuando presto servicios de construcción, pero no realizo la venta, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues todos los que se dedican a prestar servicios de construcción a, y sus clientes son personas que ya tienen el inmueble y que tienen que hacer a lo mejor una remodelación, a lo mejor una construcción, pero no le van a vender, entonces en ese caso no es actividad vulnerable. Si sí se hace la venta, es actividad vulnerable. Pero hay que hacer el análisis de cada situación específica porque, bueno, pues hay que determinar si se está llevando a cabo la actividad vulnerable o no. Aquí, bueno, podemos comentar el tema de los fideicomisos, que en la ley el año pasado hubo una reforma y expresamente ya se señala que las actividades vulnerables también se pueden realizar por medio de fideicomisos. Entonces, en el caso de que a través de un fideicomiso se lleve a cabo una actividad vulnerable, también hay que analizar cada caso específico porque no siempre que hay un fideicomiso significa que se realiza una actividad vulnerable. Hay que analizar el caso específico para poder determinar y en su caso, bueno, pues quiénes serían los obligados. O sea, lo que sí es cierto, por ejemplo, lo que sí es cierto es que siempre que hay una actividad de construcción en la que se involucra una operación de compraventa del inmueble, es actividad vulnerable. Nada más sería cuestión de definir quién es el sujeto obligado. Bueno, entonces, la ley siempre ha permitido la regularización o el cumplimiento extemporáneo, espontáneo. Pues bueno, a lo mejor muchas veces se ha dicho que en esta ley no se permite el cumplimiento espontáneo porque, como decíamos hace un momento, las infracciones consisten en
no presentar el aviso a tiempo. Si yo lo presento 3 días después, ya es un aviso extemporáneo y ya me pueden sancionar. Eso es cierto, ¿no? A diferencia de, y hay que compararlo porque por eso viene la duda, Sí, ¿no? en materia fiscal, ¿no? Si yo no presenté en tiempo una declaración, mientras que a mí no me la requieran, yo la puedo presentar fuera de los plazos y no voy a ser sancionado. Únicamente voy a ser sancionado si a requerimiento de la autoridad presento esta declaración. Aquí no, aquí simplemente si ya se me pasó el día, ya tengo un incumplimiento y la autoridad me va a poder sancionar. O sea, de entrada hay sanción. Ahora, hay ciertos procedimientos que me permiten no ser sancionado, que es esta parte del artículo 55, ¿no? Que toda la vida en la ley ha existido, siempre la ley desde que inició, hay un artículo 55 que me permite, le decía a la autoridad que no me debía de sancionar si al momento de que me cae una visita, yo ya estoy regularizado, ¿no? Y aceptaba dicho y falta. Por una única ocasión, la primera infracción en la que incumple. Siempre ha existido este artículo 55. Y el espíritu de este artículo 55 era la primera revisión que yo tuviera por parte del SAT. Si yo ya estaba bien, no me debía de sancionar. ¿Qué es lo que vimos en la práctica? Que pues, el SAT como que vio el huequito y dijo, va, ya llegué, te estoy revisando, tenías 20 avisos omisos y ya los presentaste antes de que yo llegara a revisarte, va, te perdono uno. El de los 20 avisos que tenías presentados de manera extemporánea, te perdonó la multa de uno. Eso estaba mal por parte del SAT porque realmente nos tenía que haber perdonado todos los incumplimientos. Ahora, con la reforma en julio de la ley antilavado o de esta LF-PORPI, corrigen la redacción del artículo 55 y ahora sí queda claro que el SAT se debe abstener de sancionarme por una única ocasión la totalidad de mis infracciones, siempre y cuando me haya regularizado antes de que ellos llegaran y acepte o haga un reconocimiento de la falta en la que incumplí. Ahora sí está claro que es siempre y cuando que me van a condonar el total de mis incumplimientos. Se oye bien padre, ¿no? O sea, si me regularizo ya voy a estar, ya platicamos que no es tan fácil regularizarte, a lo mejor no te puedes regularizar en un 100%. ¿Qué pasa o qué ha dicho el SAT en algunas pláticas? Que es lo que nos da un poquito de miedo, que apenas estamos viendo cómo va a funcionar este artículo 55 ya en la práctica. En las pláticas estas que ha dado a cada uno de los sectores de orientación, no me acuerdo quién es el que da las pláticas, pero la persona esta lo que dice es, pero te tienes que regularizar al 100%. Si no te regularizas en un 100%, no tienes derecho a obtener este beneficio, ¿no? Eso no dice la ley, pero la ley anterior tampoco decía que únicamente me iban a perdonar una multa de 20. Entonces, estamos en espera de cómo va a funcionar este artículo 55. Es nuevo y aparte cuando las vistas que han caído después, los que nos han tocado ver ahorita, les cayeron y todavía no se habían regularizado a pesar de que ya existía este artículo 55. Hay algunas que estamos en proceso que ya esperamos saber en corto tiempo cuál va a ser la postura de la autoridad si no te regularizaste al 100 y que quieres obtener este beneficio del 55. Pero independientemente del beneficio de no ser sancionado, el riesgo si te regularizas, independientemente que vayas a solicitar El beneficio. este beneficio, el riesgo es mucho menor en importe si estás regularizado a si no estás regularizado, que es lo que tenemos que ver, ¿no? Sí, y para poder, bueno, este beneficio que tiene ahora el artículo 55, ¿no? De que no te van a sancionar la totalidad de los incumplimientos que hayas regularizado. Bueno, primero, lo puedes aplicar una vez. A partir de la segunda es el 50% lo que te hacen de descuento, ¿no? Que no te sancionen la totalidad una vez, porque la autoridad te puede revisar varias veces, claro, distintos periodos. O sea, a lo mejor ahorita te revisa de enero a junio del 22 y en 2 años te revisa pues de agosto a diciembre del 24. Eso, pues la autoridad tiene facultades para hacerlo. Y lo que dice este artículo 55 de la ley es que si en esa segunda visita, o en la tercera, o en la cuarta, quieres volver a aplicar el beneficio de que no te sancionen porque te regularizaste de forma espontánea, en la segunda y posteriores veces solo te van a perdonar el 50% de las multas.
de los incumplimientos que haya regularizado en su totalidad. Esta ley es sumamente estricta con los sujetos obligados porque, bueno, de entrada no les permite que presenten los avisos fuera de tiempo, pero ni siquiera un día. Entonces, la ley es muy estricta y, tan es así que no te va a sancionar en la totalidad una sola vez, ¿no? O sea, la ley no quiere que a cada rato estés incumpliendo, te estés retrasando en el envío de los avisos, porque bueno, pues sería muy fácil para cualquier sujeto obligado no presentar avisos, que pasen 6 meses, un año, se regulariza y así lo está haciendo a cada rato. No, eso no quiere la ley porque la información que se proporciona a través de los avisos, su objetivo es que la unidad de inteligencia financiera tenga la información que necesita para hacer los análisis, para determinar si posiblemente hay recursos ilícitos en determinadas operaciones, y eso pues se supone que la UIF lo quiere en el momento en el que se están llevando a cabo las operaciones y no meses o años después. Bueno, pues entonces el hacer el diagnóstico del que hemos comentado, el análisis, sirve para saber primero qué incumplimientos tenemos y con qué monto nos podría sancionar la autoridad si nos revisa. Y nos sirve también para que cuando hagamos la regularización, conozcamos qué fue lo que regularizamos, qué riesgo de multas nos queda, etcétera, y que el día que llegue una visita de verificación, yo pueda saber si me conviene o no solicitar el beneficio de que no me sancionen la totalidad. Un ejemplo, ¿no? Ya me regularicé, ya sé qué incumplimientos tuve en los últimos 5 años, cómo lo regularicé, ya sé que todo está bien. Y llega una visita de verificación y me revisan de enero a marzo del 2022. Si yo os digo, no, hay que pedir el beneficio de que no nos sancionen, y resulta que en esos periodos tuve 2 operaciones a lo mejor. Tuve que haber presentado, bueno, presenté 2 avisos extemporáneos y digo, no, que no me sancionen, aplico el beneficio, lo solicito, me lo dan, dicen, no te sanciono. Muy bien, ya. Todo salió muy bien. Y un año después me llega una visita, ahora de enero a diciembre del 2023, en donde tengo 80 operaciones o 200 operaciones y ya no puedo hacer uso del beneficio de que no me multen el 100% de los incumplimientos porque ya lo agoté. Lo más que voy a poder solicitar es que no me sancionen o que me perdonen el 50% de las multas. Entonces, ya no, el beneficio pues ya no va a ser lo que yo hubiera esperado. Por eso es importante este análisis antes de llevar a cabo una regularización. Tal vez, bueno, es necesario que estos análisis, estos diagnósticos, todo esto sea algo personalizado porque la situación de cada sujeto obligado pues es totalmente diferente, no puede, bueno, y estas son las cosas que se deben tomar en cuenta para que el programa individual de regularización se haga como debe ser. ¿Y qué es lo que pasa mucho cuando una persona se trata de regularizar y tiene que ver con algunas preguntas en relación a los avisos? Mucha gente al momento de llevar a cabo una regularización presenta los avisos mal. Hay formas específicas de presentar los avisos dependiendo de la actividad que se está haciendo. Y si tú por alguna cuestión tú presentaste mal los avisos, híjole, sorry, por más que la información ahí venga, si está mal presentado, no se va a considerar que estás regularizado y no vas a poder aplicar en este beneficio. Y aparte de una visita mal, te puedes multar, no, bueno, sí, 2 veces por lo mismo, ¿no? O sea, pues, no estaba omiso y presentaste algo fuera de tiempo y ni siquiera le pudiste mostrar que ni siquiera tienes que haberlo presentado. Entonces, sí es importante con quién se vayan a asesorar y apoyar en una regularización, porque hay regularizaciones. El chiste es hacerlo de tal forma que en el momento de una revisión yo esté en todas las posibilidades de poder solicitar este beneficio de no ser sancionado. Sí, los avisos deben llevar datos muy específicos y muchas veces hemos visto que hay algún error en la fecha de operación o en el mes reportado o en los datos ya de la operación en sí, en los datos de liquidación, o sea, y cualquier mínimo error, Claro. a lo mejor no siempre la autoridad se fija, pero cualquier así error, por uno que sea dentro del aviso. Yo si fuera el SAT, claro, te equivocaste en un aviso, en una fecha, para mí
El aviso está mal. Está mal y no te voy a perdonar nada porque no te regularizaste. Son pocas las visitas que nos ha tocado ver que el SAT sí ponga atención en los avisos y diga, aquí está mal este dato, voy a señalar que el aviso no cumple con el artículo 24 de la ley que habla del llenado de los avisos. Pero sí Y hay algunos casos. Pero sí hay revisiones que sí hacen la observación. Entonces, hasta el llenado del aviso debe hacerse con sumo cuidado. Por ejemplo, nosotros cuando asesoramos a una regularización, o sea, revisamos el llenado del aviso dato por dato, porque no podemos obviar el llenado del aviso, no podemos pensar que está bien y que cuando llegue una visita, pues ahí nos demos cuenta que estaba mal este dato y el otro, porque entonces no sirvió la regularización. Entonces, lo que pasa mucho también es que en un solo aviso meten a 100 clientes. Híjole, sorry, eso no vale. Está mal. Presentaste uno y tienes 99 omisos. O sea, sí importa mucho la forma, en la información que pones en el aviso y la forma en que lo presentas, ¿no? Y este error del aviso, aquí lo mencionaron en una pregunta, aviso global, pero bueno, si yo en un aviso presento muchos clientes, detrás estoy mal, muy mal. Entonces, hay mucho proceso y mucha regularización que hacer aquí. Sí, el aviso debe ser por operación objeto de aviso. Y bueno, cuando tú presentas un aviso o varios avisos, el portal te va a generar un acuse por cada aviso que envías o por un conjunto de avisos que envías, un acuse. Pero en el acuse va a decir el número de avisos que presentaste. Entonces, si tú estás reportando 10 operaciones, el acuse debe decir que enviaste 10 avisos. Si tu acuse dice un aviso, es porque tu aviso estuvo mal llenado, porque no estuvo bien hecho, o sea, eso del aviso global, pues no existe, ¿no? En un aviso no puedes reportar 10 operaciones, tienen que ser 10 avisos. ¿Por qué le ponen ahí aviso masivo en la plataforma? Pues porque ese fue el nombre que se les ocurrió, pero bueno, no existe. Pero además eso creo que sale solamente cuando envías el informe sin operaciones, ¿no? No, el aviso masivo. Pero cuando mandas, aunque sea la plantilla XML, le picas en aviso, tiene varios avisos. Ah, sí, lo enviaste en un aviso masivo. Tú puedes generar un XML que tenga varios avisos, que de hecho es una de las funciones de Prevener, ¿no? Que te genera un archivo XML que puede tener todos los avisos de tus operaciones del mes, 20, 50, 500 operaciones, 500 avisos. Pero es un XML, pero son 500 avisos. Y cuando envías el XML al portal, el acuse te va a decir 500 avisos. Y luego el detalle que también vas a descargar del portal debe traerla al folio de aviso de cada uno de esos 500 avisos, ¿no? Esa sería la forma correcta, pero si tú envías un XML o incluso la captura en el portal y en un aviso pones varias operaciones y el acuse te dice un aviso, está mal. ¿No? Pues bueno, creo que podemos iniciar. Por ahí vi que ya se resolvieron algunas dudas. La primera sería, ¿es viable regularizar todas las operaciones independientemente de si superaron o no el umbral de aviso? Parte o más bien, del diagnóstico, el análisis que hemos comentado, una de sus finalidades debe ser determinar qué operaciones son objeto de aviso. Cuando la autoridad hace una visita de verificación, nos pide un documento que se llama, que ellos llaman documento de registro y control de actividades vulnerables. Nadie lleva ese documento hasta que se lo pide la autoridad, ¿no? Pero es un documento así esencial para alguien que lleva a cabo actividades vulnerables, porque su nombre lo dice, es un documento donde vas a llevar el registro de las operaciones que realizas que se consideran actividad vulnerable. Y se consideran actividad vulnerable porque superan el umbral que marca la ley. Y luego vas a llevar el control de esas operaciones para ver cuáles de esas superan el monto para presentar aviso y de esas habrá que presentar aviso, ¿no? Si no llevamos este documento, pues vamos a poder caer en ese error de presentar avisos de operaciones que no eran objeto de aviso, de no hacer la acumulación de forma correcta y no presentar avisos que debimos haber presentado. Entonces, parte de la planeación de una regularización es elaborar ese documento que nos va a indicar cuáles son las operaciones que debemos reportar y cuáles no.
Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, si únicamente debo regularizar los últimos 3 años, pero al cierre del 2025 ninguna operación superó el umbral de aviso, por ejemplo, en noviembre y diciembre de 2025 no se superó el umbral y posteriormente en enero vuelvo a tener operaciones que sí lo superan. En ese caso, también tendría que regularizar los meses en los que no se superó el umbral mediante la presentación de informes en ceros o únicamente regularizar aquellos periodos en los que sí existió obligaciones de presentar aviso. Sí, una vez que me di de alta en el portal, tengo la obligación de presentar informes o avisos todos los meses, ¿no? Entonces, a la autoridad sí le interesa saber si en un mes yo no llevé a cabo operaciones. A lo mejor es una soncera, pero bueno, eso quieren saber. Entonces, sí hay que presentar, si en el mes yo no llevé a cabo ninguna operación objeto de aviso, hay que presentar los informes. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede cuando no tengo operaciones? ¿Aún así presento reporte? Informe. Serían los informes sin Sin operaciones. operaciones. Perfecto. La siguiente sería, si acabo de dar de baja mi actividad vulnerable el mes pasado, pero en este mes me doy cuenta de que no presenté 10 operaciones de algunos meses del 2025, ¿puedo dar de alta nuevamente la actividad en el portal PLD y presentar el aviso extemporáneo? Me pedirán nuevamente la fecha de inicio de actividades. Le pongo la fecha de mi primera operación de hace años o una fecha actual o la fecha de los avisos que voy a presentar extemporáneos. Habría que darse de alta nuevamente pues ahí sería poner los mismos datos Del acto original. Ajá, o sea, si yo originalmente puse que había iniciado operaciones el 15 de agosto del 2018, le pondría esa misma fecha para reactivar mi alta, presentar estos extemporáneos y bueno, ya me vuelvo a dar de alta. Gracias. Alma Rosa dice, buen día. En las actividades vulnerables de fe pública, los avisos en relación a bienes inmuebles se hacen en la página del SAT y no en el portal antilavado. En ese sentido, si solo estoy declarando en el portal del SAT, ¿los avisos del portal antilavado se dan en cero o con el simple hecho de reportar el aviso en el SAT se considera que ya no es en cero? Gracias. Si yo en el mes presenté informaciones a través del Declaranot, ese se considera el aviso del mes y ya no tendría que estar presentando el informe. Muchas gracias. También Daniel González pregunta, a su criterio, ¿cuáles son los documentos que deben de conformar el expediente único para no ser sancionado? Los que señalan los anexos. Sí, aquí es bien importante, o sea, no es cuestión de criterio, sino de lo que dice la normativa, ¿no? Y es que no es cuestión de criterio porque, bueno, no podemos poner menos documentos de los que señala la normativa. Y no hace falta poner más, te los juro. Sí. No es necesario, empeora la situación. Digo, un ejemplo, ¿no? Cuando hay cliente persona moral, pues a veces incluyen en el expediente el comprobante de domicilio del representante legal, un documento que no exige la normativa y que hemos visto que ha dado lugar a que la autoridad señale observaciones. Oye, el comprobante de domicilio del representante legal no reúne el requisito de los 3 meses. Ni el requisito, pues. Sí, pero por haberlo entregado te lo quieren sancionar. Entonces, vámonos a los anexos 3, 4, etcétera, de las reglas, y esos documentos son los que debe tener cada... Esos datos y esos documentos, enfocarnos nada más en eso. Gracias. La siguiente es de Andrés Pizarro. Para regularizar expediente de identificación de cliente de hace 4 años, ¿podemos tomar comprobantes de domicilio e identificaciones recientes o forzosamente se requiere tener esos documentos con fecha de hace 4 años? La ley lo que tú no debiste haber hecho la operación si no tenías la documentación completa. Entonces, sí es importante la fecha de los documentos y si me voy a regularizar, sí voy a procurar que todo sea con la fecha en que a más tardar en la fecha en que lleva a cabo la operación. Sí. Y es que ahí no sabemos cómo va a aplicar la autoridad lo del que te regularices de forma extemporánea. Operación prohibida, pues no tuviste que haber hecho, así de simple. Pero sí, exacto. O sea, si yo me arriesgo a decir, bueno, es que yo regularicé la integración del expediente de forma espontánea,
Yo lo veo muy riesgoso, Sí. no te podría asegurar que la autoridad te va a perdonar esas multas. Y por capaz eso- que con eso se te cae toda la parte de la presentación de los avisos que sí tenías derecho a ese beneficio, ¿no? Sí, entonces, Hay que echarle ganitas a buscar información así hacia atrás. Perfecto. Fernando Escalante pregunta, ¿en la práctica se han encontrado con visitas de verificación de personas que llevan actividades vulnerables pero no están dados de alta en el padrón? Todavía no. todavía no. Y hemos tenido oportunidad como desde el 2017 más o menos de atender visitas de verificación y no, siempre han sido a personas que están dadas de alta. Algún contaron que le llegó un agente aduanal, pero mira, yo no vi la orden de visita, entonces para mí no existió. Pero no es algo que ni siquiera hemos escuchado. O sea, fuera de esa vez, hace años, no. Gracias. Pregunta, hola, buen día. Si detecté un aviso que envié a tiempo, pero es incorrecta la información, ¿qué se recomienda? ¿Enviarla correctamente aun cuando ya haya pasado el plazo del aviso modificatorio o no enviarlo de nuevo? Gracias. En estas cuestiones de la mala presentación de los avisos, híjole, no hay algo general que te podamos recomendar. Sí depende mucho, yo creo, el tipo de error, y ahí estás jugando a que lo detecten o no lo detecten. Entonces, cuando estamos en esas situaciones, sí necesitamos saber exactamente qué datos se fue mal, y en base a eso, sí, a veces tomamos la decisión de que se quede así, y a veces tomamos la decisión, ¿sabes qué? Mejor regularízate. Entonces, aquí sí no hay una respuesta genérica, cada caso es diferente. Sí. Perfecto. La siguiente pregunta es de Janelli. Si dedico a comprar hectáreas de tierras, subdivido, aperturo calles y pongo amenidades, después vendo los terrenos en parcialidades y un cliente me compra 3 terrenos y a los 6 meses la suma los terrenos que me compró en diferentes momentos, al sumar supera el umbral, mm, ¿me encuentro obligado al aviso? Supongo que se refiere a que los lotes tienen un valor inferior a 8.025 UMAS, que es el monto para la presentación del aviso. Ahí la ley te obliga a que lleves a cabo el seguimiento y acumulación de operaciones en un periodo de hasta Hasta 6 seis meses. meses, ¿no? Entonces, a partir de la primera venta que tienes con ese cliente, empezarías a darle un seguimiento y acumular la siguiente operación que se considera actividad vulnerable. Ajá, y entonces cuando supere el monto, que tendría que ser con la segunda operación. No, pues aquí pues la tercera, porque si valen Ah, bueno, sí, 2.000 más, dependiendo ajá. del valor de la operación. Ajá. Pero entonces, bueno, tienes que llevar tus documentos, tus mecanismos de seguimiento y acumulación para poder determinar y en tu documento de registro y control saber en qué momento debes presentar el aviso. Pero bueno, estarían sujetas a acumulación. Y una vez que rebasas el umbral, tienes que presentar el aviso a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. No te tienes que esperar a los 6 meses. Gracias. Carlos pregunta, si estoy dado de alta solamente para hacer funciones de referenciador, no llevo el proceso, solo busco propiedad o cliente y lo contacto con el asesor encargado, ¿aún así soy sujeto obligado? No, si eres broker que contactas al vendedor y al comprador y estás en el proceso Te pagan una y comisión. te pagan la comisión por eso, eres intermediario inmobiliario y eres sujeto a la ley. Sí. Gracias. La siguiente es de Luis. ¿Cómo me regularizo bajo el amparo del artículo 55? Contratando nuestros servicios para ayudarte a hacerlo. Sí, haciendo un resumen, ¿no? De lo que hemos dicho, ¿no? Primero, diagnosticar qué actividades vulnerables has realizado en los últimos 5 años, elaborar un programa de regularización que vas a implementar, ejecutar ese programa de regularización, dejarlo documentado y estar listo a partir de la regularización todos los días durante los siguientes 5 años para recibir una visita de los del SAT y poder acreditar que hiciste el cumplimiento extemporáneo, espontáneo, de forma correcta, para pedir que no te sanciones. Y ya iniciada la visita de verificación, bueno, el procedimiento que marca el reglamento es que vas a entregar toda la documentación, etcétera, y vas a solicitar por escrito la aplicación de ese beneficio, acreditando que regularizaste de forma espontánea tus incumplimientos, ¿no? Digo, a grandes rasgos, esa es lo que hay que hacer, pero como bien dice Ale, esto no lo pueden hacer solos.
porque es una cuestión tan delicada, tan especializada, que el mínimo error pues te va a llevar a que no puedas obtener el beneficio de que no te sancionen, ¿no? Por eso es que esto no se recomienda que se haga sin una asesoría adecuada, buscando ese objetivo. Gracias. Sebastián pregunta, ¿cada cuánto tiempo se deben de entregar los avisos? Cada vez que se lleva a cabo una operación, a más tardar el día 17 del mes siguiente, se presenta el aviso de esa operación. Muy bien. Perla Rosales pregunta, además del alta, cuando tenga integrada la información, la preparación previa de avisos, ¿qué más debo tener realizado o preparado para enviarlos? ¿Es una opción en el SAT específica para regularizarse o se presenta normal? Se presenta normal. Aquí, a diferencia de este programa de regularización que hubo en el 2019, que primero avisabas y entregabas tu programa de regularización que ibas a ejecutar y después te corregías, aquí no. Aquí tú llevas a cabo la presentación, te regularizas, culmina la regularización con la presentación de los avisos y bueno, ya cuando te caiga la visita, en ese momento ya vamos a tener que aceptar, me equivoqué, aquí está, y demostrar que cumplí. En el portal de prevención del lavado de dinero hay una sección en el menú que dice programa de autorregularización, pero no le hagan caso. Eso fue en el 2019. Gracias. Rosalía pregunta, tengo un cliente que tiene varios contratos y todos superan el umbral para presentar aviso. ¿Es correcto que todas las operaciones las presente en una sola plantilla de Excel o tengo que hacer una por cada contrato? No, la plantilla Excel. No, pero su pregunta, mira, hay varios, hay muchos criterios. El SAT quiere que presentes por eso, o un aviso por operación. Por operación. Así como tu pregunta es un aviso por operación. Ajá, es tu mismo cliente, tienes 10 operaciones con tu cliente, el SAT quiere que le presentes 10 avisos y no en un aviso las 10 operaciones. No estoy de acuerdo, pero si quieres saber. Sí, gracias. Sebastián pregunta, ¿la autoridad notifica el día en que hará la visita de la verificación? El día que llegas, con la orden de visita te dice, oye, ahorita empezamos la revisión. Por eso ahorita decía, ¿no? Que una vez que concluyes tu regularización, debes estar preparado todos los días porque no sabemos qué día puede llegar la visita del SAT y el día que llegue... Empieza con quien esté. Nos ha tocado ver una... ¿Qué estuvimos hace poquito? Que la atendió el vigilante. El vigilante era la única persona que estaba dentro de la empresa cuando llegó la orden de visita. Y en lo que llegaron al lugar para empezar a atenderlo, pues el vigilante tuvo que empezar a hacerlo. Lo hizo bien, la verdad, lo instruyó muy bien. Pero la visita empieza con quien esté, entonces siempre debe haber alguien capaz de poder atender la visita o poderlos atender en lo que llega la persona adecuada. Sí. Cuando terminamos de hacer la regularización y dejamos todo preparado, debemos incluso dejar... ¿En las instrucciones? Sí, unas instrucciones, un protocolo de cómo atender una visita precisamente para que hasta el vigilante la pueda atender, ¿no? Hasta fíjalo. Alan Ruiz pregunta, si realizo actividades de desarrollo inmobiliario y compraventa, ¿me debo regularizar en ambas o solo en compraventa, toda vez que es cuando lleno cada liquidación? Son dos actividades vulnerables. Una es la de desarrollo y otra es la comercialización de bienes inmuebles. La recomendación es regularizarte en las dos. Porque te pueden llegar las dos visitas. O sea, en una misma revisión te pueden revisar las dos actividades. Nos ha tocado ver, por ejemplo, mucha de vehículos y préstamos juntas. O puede llegar por separado. O puede llegar por separado. Una vez tuvimos un cliente que les cayó hoy una visita de arrendamiento, al mes una de servicios profesionales y al otro mes otra. Entonces tenían 3 visitas abiertas, una misma empresa, ¿no? Entonces hay que regularizar todo lo que tengamos, porque el SAT es capaz de decirte, ok, te estoy revisando desarrollo, pero me di cuenta que no te regularizaste en compraventa, capaz que no te quieren aplicar el beneficio, ahí sí no sabíamos cómo lo va a hacer. O si te llegan las dos en la misma orden y nada más te regularizaste en una, no te van a aceptar el beneficio del 55. Y yo desde hace rato quería comentar algo de estas dos actividades vulnerables. Son distintas, ¿eh? O sea, aunque hayas tenido una operación el mismo mes... Aunque antes las dos actividades estaban en una misma fracción, ya desde el 25 están separadas.
Pero y los avisos son distintos, Sí. o sea, no es la misma Y información. tu alta es diferente. Tú Sí. pones tal cual alta de desarrollo o alta de inmuebles, son diferentes. Perfecto. Francisco Limón pregunta, hola, la pregunta es, ¿cómo se debe reportar el mes en el cual no se realizó alguna operación? Ya que tengo entendido que al tener operaciones en un mes, obvio se envía el aviso, pero si un mes no se realizó actividades, ¿qué se hace? Informe sin operación. Y entrando al portal, ahí se van siguiendo las instrucciones en donde se presentan los avisos y ahí te pregunta si es con operaciones o si es sin operaciones, así sería. Araceli pregunta, si hice una regularización ah, 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 antes de la modificación de la ley, es decir, la hice en enero del 2025, ¿me puede aplicar el beneficio del artículo 55 en caso de tener una visita de verificación? Sí, al momento que te cae la visita, independientemente de qué año sea, tienes derecho a obtener este beneficio. Para determinar el monto de la operación en el caso de identificación o aviso, si son de años anteriores de la reforma del reglamento, ¿se aplica lo que prevalecía en esos años o se toma en cuenta lo que señala actualmente? Si hoy vas a hacer una regularización, yo tomaría en cuenta lo que dice el reglamento. Si hoy. Ahora, si yo ya la hice, en aquel momento no existía y voy a defender lo que hice. Muy bien. Nayeli pregunta, si las operaciones que quiero regularizar corresponden al 27 bis, ¿aún así debo hacerlo? Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí. Muy bien. Manuel Mares pregunta, ¿arrendamiento de vehículos es actividad vulnerable? No es actividad vulnerable, nada más que sí nada más ahí extra, sí tienes restricción de efectivo. O sea, no eres AD, pero sí tienes que cuidar la restricción del efectivo. Bueno, ahí menciona que estaría De bueno hecho, tener un curso. ahora que van a modificarse las reglas de carácter general, que será más tardar el 16 de julio de este año, Sí, vamos a tener un curso presencial. Con Prevenet ya lo hemos hecho el año pasado que se reformó la ley. Tuvimos un curso en Ciudad de México, un curso en Monterrey y uno en Guadalajara, en Puebla y en Tampico. Entonces, ahora que se modifiquen las reglas, vamos a programar fechas con estos cursos presenciales porque Pero sí es... en México sí va a haber, o sea, por lo menos en México, bueno, Puebla y Tampico sí va a haber. Sí. Y esperamos también que en Monterrey y Guadalajara otra vez. Sí, sí, porque es muy importante que estos temas, pues los hablemos bueno, en un curso presencial para poder aprovechar más el evento, poder explicar con más amplitud, resolver las dudas. Y pues seguramente también va a ser un curso largo. El del año pasado fue de un día completo, porque los temas hacen necesario que sea así. Pero sí, que estén al pendiente y aquí a través de Prevenet vamos a darles información. Gracias. Griselda pregunta, en el reporte de operaciones en cero ya nos incluyen datos de los clientes que manejo. Entiendo que solo es mi información, ¿es correcto? Sí, es tu RFC y el periodo de reportar. Gracias. Fernanda Ortega pregunta, buen día, ¿cómo puedo realizar mi aviso modificatorio si consideramos que la regla contempla el plazo de 30 días y ya no me encuentro en dicho supuesto? Ya no puedes. Modificatorio ya no se puede. Hay que ver si los volvemos a presentar nuevamente. Dependiendo de lo que quieras modificar, Ajá. lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, haciendo el análisis de ese aviso, pues ya... Se determina si te conviene volverlo a presentar o quedarte así. Gracias. Juliana nos comparte, no sé si por ahí es como alguna extensión de alguna pregunta, expedientes incompletos, clientes que superaron el umbral desde ejercicios anteriores, ejemplo 2023, ¿será conveniente realizarla? Hay que analizar exactamente cuáles son los datos o los documentos que faltan. Muchas veces nos ha tocado ver ya cuando hacemos una asesoría que el cliente nos dice, no, pues es que no me falta un chorro de documentación, espérate, la mínima sí la tienes para poder cumplir. Entonces, se pudiera pensar que no tienen todo, pero pudiera ser que sí. O hay veces que es muy fácil obtener la información que falta. Entonces, dependiendo de la actividad, el tipo de cliente y demás, se hace un análisis de cuál es la información que falta en los expedientes y en base a eso se toman las decisiones. Bien, gracias. Francisco Limón comparte otra pregunta. ¿Se tiene entendido que cuando se hace una operación con un PPE,
estuve investigando y decía que en la plataforma se tenía que hacer la selección de ese apartado y dar a conocer su cargo, y esa información solo se identificó ese apartado en la plataforma SPPLD. Actualmente No hay todavía nada. no. Habría que esperar a ver si cuando se modifiquen los formatos para la presentación de los avisos, que será ahora con las reglas de carácter general, nos piden información en el aviso de si el cliente es persona políticamente expuesta. ¿No? En el portal, Dijeron que iba... es más, hasta había como una opción de lo de la parte, sí, espérate un chorro. En el portal había una pestañita o lo que te decía, que nos dio a entender que iban a poner esta parte de las PEP, pero pues nunca funcionó y la pestañita la quitaron luego, luego. Incluso hasta hubo un comunicado que decía que iban a habilitar Sí. para que si tú ponías la CURP de tu cliente te dijera si era PEP. Nunca No, funcionó. nunca funcionó. Ni va a funcionar. Ok. Alex pregunta, ¿la fracción quinta del artículo 17 de la ley ha sido modificada en el tiempo? Inicialmente se dio de alta por venta de inmuebles. Ese mismo obligado construía y vendía y recibía recursos para hacer precisamente el desarrollo inmobiliario. ¿Se debe de dar de alta por la recepción del recurso ¿qué es? Siempre se tuvo que haber dado de alta antes, Desde el porque 2017. desde que te das de alta tú ponías si ibas a vender o si hacías desarrollo, independientemente que la fracción no estuvieran separadas las fracciones. Entonces siempre existió la opción de darte de alta en los dos. Bueno, desde el 17. Sí, 17. 17, sí. Gracias. Por ahí Humberto menciona que muy buena charla otra vez y gracias. Adrián nos comparte, en base a esa pregunta sobre las fechas de los comprobantes en donde no se debió llevar a cabo la operación si no se contaba con el expediente completo, ¿cuál es la solución para esa empresa que quiere regularizarse pero no cuenta con esos documentos? Habría que analizar exactamente cuál es la situación y ya poner como ahora sí, ponerles la situación a los empresarios, a ver, tu situación es esta, tu riesgo es tal, pudiéramos hacer tal cosa. Muchas gracias. Perla pregunta, ¿la actividad vulnerable de servicios profesionales, qué tipo de actividades incluyen? Fracción, artículo 17, fracción 11, los incisos de la ley. Son varias. Entonces, les recomendamos ir a la ley artículo 17, fracción 11. Y hay 5 incisos de la ley. Sí, dice, si tú como profesionista preparas para tu cliente o llevas a cabo en nombre y representación de tu cliente alguna de esas, es actividad vulnerable. Gracias. Andrés pregunta, en ley, reglamento y reglas de esta ley aún queda muy ambiguo el tema de la fecha exacta en que se define el momento por el cual se debe presentar el aviso, ya que en reglas de carácter general menciona la fecha se considera cuando se celebra y la ley menciona acto u operaciones. Un acto de compraventa de un inmueble es cuando se firma el contrato, acuerdo voluntario entre las partes. ¿Es correcto presentar el aviso al mes posterior de la firma de contrato, considerando que la cantidad pactada supera el umbral? No. Hay un criterio en el portal, digo, ese criterio es muy claro y así se aplican en todas las actividades en donde hay una venta de un bien, que dice que es cuando se liquida totalmente la operación. Entonces, si un inmueble te lo van pagando en parcialidades, firmaste el contrato desde hace un año y medio y hoy te dan el último pago, hoy te están liquidando totalmente la operación, para efectos de ley antilavado, hoy se tiene por realizada la operación. Así aplica. Y creo que hay otra pregunta ahí, Sí. ¿verdad? Parte de la pregunta, otra es, ¿cuándo se menciona que supera el umbral? ¿En qué parte o fundamento de la ley antilavado menciona que se refiere exclusivamente al flujo de dinero y no a la cantidad pactada en contrato? Bueno, sería que el criterio que ya dijimos, pero aparte, si nosotros vemos el formato para el aviso, ahí nos pide los datos de liquidación. Ahora, estos avisos van a la unidad de inteligencia financiera porque la unidad de inteligencia financiera quiere saber cómo nos pagó el cliente esa operación. Si no hay lana, no hay lavado. Exacto. Esa es la información que le interesa. Por eso es que el aviso no tiene caso que lo presente yo cuando firmé el contrato si no me han pagado. Es más, si no le pones fecha de liquidación, no se te genera ni siquiera el XML. Así es, ¿no?
Y por ahí hay una última pregunta. Si se tiene que actualizar en la presentación de avisos, estos se deben avisar cuando se liquida el inmueble en caso de no existir el tema de acumulación o por evento individual, hasta que se realiza la escritura pública ante el notario, que es el instrumento que formaliza la transmisión. ¿Riesgos? Pregunta. Si no lo reportas al momento de la liquidación, corres el riesgo que te lo consideren omiso en una revisión. Y además recordemos, cada quien es responsable de sus obligaciones. El que construye y vende tiene que cumplir con sus obligaciones, su expediente y sus avisos, y el notario tendrá que cumplir con las suyas. No porque el notario presente el aviso suple el mío, y no necesariamente tienen que ser en el mismo momento, depende de en qué fecha cada quien realizó la operación. Gracias. Nancy pregunta, si no se presentaron 2 operaciones del mes de enero, ¿lo puedo enviar en los reportes del siguiente mes? Corres el riesgo que te digan o que está mal presentado o que está omiso. Yo creo que más bien te van a decir que está extemporáneo, ¿eh? Cada aviso va en el mes que corresponde, y si es extemporáneo, ni modo. Pero lo presento. O sea, ella dice que tuvo una operación en enero, pero en lugar de presentarla como operación de enero, la presenta como operación de febrero. Por eso te pueden decir que está omiso Sí, o que está mal. sí. Cualquiera de las dos. Dependiendo de la desconcentrada que te revise. Gracias. Daniel Guadarrama pregunta, buen día, ¿una INE que tiene la dirección completa podría contar como comprobante de domicilio o necesariamente tiene que ser un comprobante vigente no mayor a 3 meses? Si atiendes bien la visita de verificación, te la van a valer. Sí. Ay, es que lo digo así porque sí nos ha tocado ver sanciones precisamente por ese tema, pero es porque no se atendió bien la visita. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que fue ahí muchísimas preguntas que se respondieron. Muchísimas gracias por el tiempo para esta sesión. Queremos expresar un profundo agradecimiento a nuestros ponentes. Agradecemos a Prevener, desde luego, por estos espacios que hacen y que nos permiten compartir con toda la audiencia, pues, estos temas. Y recuerden que, bueno, nuestra recomendación es que el sistema de Prevener es muy útil para ayudar en el cumplimiento de las obligaciones. Nada más recuerden siempre que un sistema, por muy completo que sea, pues no sustituye totalmente la mano del hombre, ¿no? Hay que manejar bien el sistema, y Prevener tiene muchas funciones que, si las aprovechamos y que si las utilizamos bien, nos van a facilitar mucho el cumplimiento, el resguardo de la información, la atención de visitas, la generación de avisos, etcétera. Entonces, bueno, si no usan Prevener, yo los invitamos a que conozcan la herramienta, y si ya la usan, de verdad, sáquenle todo el provecho, porque es en beneficio de ustedes. Y bueno, recuerden que, bueno, pues, siempre que son a lo mejor consultas sencillas, el equipo de Prevener está a disposición de sus clientes para ayudarlos, y cuando es un tema ya un poquito más complicado, estamos nosotros a su disposición a través de Prevener para poder apoyarlos ya en consultas más complejas, en atención de visitas, en asesoría para regularizaciones, etcétera, ¿no? Lo que queremos Prevener y nosotros es que los sujetos obligados cumplan de la mejor manera, y que la autoridad no los sancione. Entonces, estamos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Y bueno, pues esperamos que la información compartida el día de hoy les sea de gran utilidad y les brinde una mayor claridad para esta toma de decisiones informadas. Y los invitamos a seguir pendientes de nuestras próximas sesiones, donde continuaremos abordando temas de gran valor para ustedes, y también síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de más información. Muchas gracias por su tiempo y participación. De nuevo, gracias a nuestros expertos y tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Bye.